Estaba solo, herido y sin fuerzas. La tormenta rugía a su alrededor, y cada minuto que pasaba era una batalla contra la muerte. Nadie escuchaba sus lamentos, nadie veía su lucha, hasta que alguien cambió su destino para siempre. Esta es la desgarradora historia de un pastor alemán que luchó por su vida durante horas, y de la increíble persona que hizo lo imposible por salvarlo. Pero lo que sucedió después te hará llorar. Quédate hasta el final para vivir cada momento de esta historia real que cambiará tu forma de ver la lealtad y el amor verdadero. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para más historias conmovedoras como esta. La noche era oscura, densa, con una tormenta rugiendo en el horizonte. El viento silbaba entre los árboles, doblándolos con furia, mientras la lluvia golpeaba el suelo como agujas frías e implacables. Entre el barro y las sombras de la carretera abandonada, un pastor alemán yacía tendido, su cuerpo cubierto de heridas y su respiración entrecortada. Sus ojos, llenos de dolor, reflejaban el sufrimiento de horas de agonía. Estaba solo, desamparado. Su cuerpo, exhausto, se negaba a moverse, pero su instinto de supervivencia aún ardía dentro de él. Había huido de un lugar donde el amor nunca existió. Su vida había sido cadenas y órdenes gritadas sin compasión. Su dueño nunca lo vio como un amigo, solo como una herramienta que podía usar y desechar. Y cuando un día no pudo correr lo suficientemente rápido, no pudo obedecer lo suficientemente bien, fue dejado en esa carretera como si su vida no valiera nada. El dolor se mezclaba con la confusión. No entendía por qué su mundo había cambiado de repente. ¿Había hecho algo mal? Su corazón latía con desesperación, y cada aliento que tomaba se sentía como un cuchillo en su pecho. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Había gastado sus últimas fuerzas intentando seguir adelante, hasta que simplemente cayó. Incapaz de seguir luchando. Los minutos se volvieron horas. El frío se colaba en sus huesos. La lluvia empapaba su pelaje y cada latido de su corazón parecía más lento, más débil. La oscuridad de la noche amenazaba con llevarlo lejos, con hacerle rendirse. Pero entonces, en medio del vacío, apareció un sonido distinto. No el rugido del viento, no el trueno desgarrando el cielo. Era algo más. Un motor. Un par de luces cortaron la oscuridad y se detuvieron unos metros más adelante. El pastor alemán no tenía fuerzas para levantar la cabeza, pero su instinto le decía que algo estaba pasando. Escuchó como una puerta se abría y unos pasos rápidos se acercaban. Un destello de temor cruzó sus ojos. Sería su antiguo dueño. Lo habría encontrado para castigarlo por haber huido. Pero la voz que escuchó no era la de siempre. Era diferente. Suave, preocupada. «Dios, ¿qué te ha pasado, amigo?», dijo un joven, arrodillándose a su lado. Su olor era distinto. No tenía el hedor del alcohol ni el peso del enojo. Había algo en él que no reconocía, pero que al mismo tiempo despertaba un sentimiento extraño. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad. Las manos del joven temblaban mientras revisaba al perro, sus ojos recorriendo cada herida, cada marca en su cuerpo. No podía entender cómo alguien podía haberlo abandonado así. Se quitó su chaqueta y con cuidado cubrió al pastor alemán, protegiéndolo del frío despiadado de la tormenta. «Voy a sacarte de aquí». «Aguanta un poco más, ¿sí?», murmuró, con la voz quebrada por la angustia. El perro apenas pudo levantar la mirada. Pero en ese instante, algo cambió. En los ojos del joven no había ira ni crueldad, solo compasión. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, su vida aún valía algo. El joven lo cargó en sus brazos con todo el cuidado del mundo, sintiendo el peso de su cuerpo debilitado y tembloroso. Caminó con rapidez hacia su auto, ignorando la lluvia que empapaba su ropa, ignorando el frío que mordía su piel. Lo único que importaba en ese momento
Era salvar aquella vida que había sido abandonada a su suerte. Mientras colocaba al perro en el asiento trasero, acarició su cabeza con suavidad. Todo va a estar bien. Te lo prometo. El motor rugió nuevamente, y el auto se perdió en la noche, llevando consigo a un ser que había estado al borde del abismo, pero que ahora tenía una oportunidad de seguir adelante. El pastor alemán cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. El camino hacia el destino era incierto. Dentro del auto, el sonido de la lluvia golpeando el techo era un eco constante, mientras el motor rugía con suavidad en la carretera solitaria. El joven conducía con el ceño fruncido, su mente dividida entre la preocupación y la determinación. Cada tanto, echaba una mirada rápida al asiento trasero, donde el pastor alemán descansaba envuelto en su chaqueta, sus ojos apenas abiertos, su cuerpo temblando de cansancio y miedo. Vas a estar bien, amigo. Solo aguanta un poco más, murmuró el joven, como si sus palabras pudieran aliviar el sufrimiento del animal. El auto se desvió hacia un pequeño camino rural, rodeado de árboles que se agitaban con el viento. Unos minutos después, llegaron a una casa modesta pero acogedora. Era evidente que no se trataba de una gran mansión, pero irradiaba calidez y seguridad. Al estacionar, el joven salió rápidamente y abrió la puerta trasera con cuidado. «Vamos, te ayudaré a entrar», dijo en voz baja, extendiendo los brazos con suavidad. El perro abrió los ojos con esfuerzo, sin saber si debía confiar en este humano, pero no tenía otra opción, su cuerpo estaba al límite. El joven lo levantó con el mismo cuidado con el que se sostiene a un ser frágil y herido, cargándolo hasta la entrada de la casa. El calor del interior contrastaba con el frío de la tormenta. El joven encendió la luz, revelando un espacio acogedor con muebles sencillos, una chimenea apagada y una manta doblada en el sofá. Colocó al pastor alemán en una alfombra mullida y se arrodilló a su lado. «Voy a limpiar tus heridas. Trataré de no hacerte daño», susurró con ternura. Fue a la cocina y regresó con un botiquín de primeros auxilios. Sacó un paño húmedo y comenzó a limpiar las heridas con extremo cuidado. El perro gruñó débilmente, pero no intentó alejarse. A pesar del dolor, su instinto le decía que esta vez nadie quería lastimarlo. Cada caricia, cada palabra susurrada por el joven, era un contraste con todo lo que había vivido. Por primera vez en su vida, alguien lo estaba cuidando. Tal vez, solo tal vez, su historia aún no había terminado. El silencio de la casa era un contraste absoluto con la tempestad que rugía en el exterior. Afuera, la tormenta aún arremetía contra los árboles y las ventanas. Pero dentro del hogar, el pastor alemán sintió un calor diferente, algo que no había conocido en mucho tiempo. Seguridad. El joven, cuyo nombre aún era un misterio para el perro, permanecía a su lado. Sus movimientos eran cautelosos, temerosos de causarle más dolor. Después de limpiar con paciencia cada una de sus heridas, le acercó un pequeño plato con agua fresca y un poco de comida húmeda. «No sé cuánto tiempo llevas sin comer, pero aquí tienes. No hay prisa, amigo. Toma lo que necesites», susurró, con una sonrisa que el pastor alemán no comprendía del todo. El perro olfateó la comida, pero no tocó un solo bocado. Su instinto le decía que no debía bajar la guardia. Había pasado tanto tiempo sufriendo que confiar en un humano, incluso uno amable, se sentía imposible. En su mente, cualquier movimiento podría convertirse en una trampa. El joven suspiró y se recostó en el suelo, a unos metros de distancia. No quería forzarlo. Sabía que la confianza no se gana con palabras, sino con acciones. La habitación estaba iluminada solo por una tenue lámpara de mesa, proyectando sombras suaves en las paredes. La alfombra mullida bajo el perro le brindaba una sensación extraña. ¿Era esto comodidad? ¿Era esto lo que significaba estar en un hogar? Con el pasar de los minutos, la fatiga se hizo más fuerte que el miedo.
Poco a poco, sus párpados comenzaron a caer. Su cuerpo aún dolía, pero por primera vez en mucho tiempo, el cansancio no estaba acompañado por la angustia de no saber si sobreviviría hasta el amanecer. El joven observó cómo el pastor alemán se rendía al sueño. Por un instante, una leve confianza pareció asomarse en su postura. Sonrió y apagó la luz. «Descansa, amigo. Mañana será un día mejor», susurró antes de acomodarse en el sofá, dispuesto a pasar la noche vigilándolo. El sonido de la tormenta quedó en un segundo plano. Por primera vez, el pastor alemán durmió sin miedo. El sol se filtraba lentamente a través de las cortinas, proyectando sombras doradas en la habitación. Afuera, la tormenta había cesado, dejando el aire limpio y fresco. Dentro de la casa, el silencio reinaba, roto solo por la respiración tranquila del joven en el sofá y el leve murmullo del pastor alemán, que, aún acurrucado en la alfombra, comenzó a despertar. Sus músculos aún dolían, y cada movimiento le recordaba las heridas que llevaba en su cuerpo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de la angustia aplastándolo al despertar. Sus ojos recorrieron el entorno con cautela, intentando recordar dónde estaba. No era un lugar hostil. No había gritos ni amenazas, solo el sonido distante de los pájaros cantando afuera. Con un esfuerzo lento, se incorporó, moviendo ligeramente su cabeza en dirección al sofá. Allí, el joven dormía profundamente, su rostro sereno, con una de sus manos colgando sobre el borde del mueble. A su lado, en el suelo, el plato con comida que la noche anterior había ignorado seguía intacto. Su estómago gruñó levemente, recordándole que llevaba demasiado tiempo sin alimentarse. Sin apartar la vista del joven, se acercó con pasos cautelosos y olfateó la comida. La humedad de la carne despertó sus sentidos, y con inseguridad, tomó el primer bocado. Cada mordida era un acto de confianza, un paso hacia algo desconocido. No había manos arrebatándole la comida, no había amenazas, solo la libertad de comer en paz. Cuando terminó, bebió un poco de agua y luego se sentó, sin apartar la vista del humano dormido. Como si su movimiento hubiese activado algún instinto en el joven, éste se removió y abrió lentamente los ojos. Durante un instante, se quedó inmóvil, observando con sorpresa la imagen frente a él. Sonrió. «Vaya. ¿Así que por fin confías en mí un poco?», dijo con voz rasposa por el sueño. El pastor alemán ladeó la cabeza sin saber cómo interpretar aquellas palabras. No se acercó, pero tampoco retrocedió. Permaneció sentado, expectante, como si intentara entender qué pasaba en la mente de aquel humano. El joven se incorporó con cuidado, sin hacer movimientos bruscos. Se frotó los ojos y luego extendió la mano lentamente en dirección al perro, sin tocarlo, dejándole decidir si quería aceptar su contacto o no. «No voy a hacerte daño, lo prometo». El pastor alemán observó la mano en el aire. Algo dentro de él aún dudaba, pero había un pequeño destello de algo desconocido en su pecho. Algo que no era miedo. Lentamente, con mucha precaución, adelantó su hocico y olfateó los dedos del joven. No hubo un retroceso inmediato. No hubo gruñidos ni señales de advertencia. Solo una ligera curiosidad que por primera vez en mucho tiempo no venía acompañada de pavor. El joven dejó escapar un suspiro de alivio y retiró la mano con suavidad, sin presionarlo. «Vamos, amigo, te prometo que estarás bien aquí. No tienes que temer más», susurró. El pastor alemán no comprendía del todo aquellas palabras, pero algo en la manera en que fueron dichas lo reconfortó. Tal vez, solo tal vez, estaba en un lugar seguro. El día transcurrió con una calma que el pastor alemán no recordaba haber sentido antes. El joven había salido momentáneamente de la habitación para prepararse un café y darle tiempo al perro de acostumbrarse a su nuevo entorno. La casa tenía un aire hogareño, con una decoración sencilla pero cálida, y cada rincón parecía transmitir la sensación de que allí nadie tenía que temer. El perro permaneció acostado en la alfombra, sus ojos recorriendo cada detalle.
En su mente, aún estaba el recuerdo de la dura vida que había dejado atrás. Cada vez que alguien se le acercaba antes, era con intenciones poco amigables. Pero aquí no había golpes, ni gritos, ni cadenas. Solo tranquilidad. Cuando el joven regresó, traía un plato con un poco más de comida. Se detuvo a unos pasos del perro y se sentó en el suelo, sin invadir su espacio. Colocó el plato frente a él y se quedó en silencio, observando con paciencia. «No tienes que comer si no quieres», dijo con suavidad. «Pero aquí siempre habrá comida para ti». El pastor alemán miró el plato, luego al joven. Su instinto aún le decía que fuera cauteloso, pero el hambre comenzaba a ser más fuerte que el miedo. Poco a poco, se acercó y olfateó la comida. Esta vez no dudó tanto y tomó un pequeño bocado. El joven sonrió, pero no hizo ningún movimiento brusco. El perro comió con más confianza, aunque todavía con reservas. No apartó la vista del humano en ningún momento. Después de terminar, se sentó nuevamente, esta vez sin esconder la cola entre sus patas. Algo había cambiado. Una grieta diminuta en la armadura del miedo que había construido a lo largo de los años. El joven extendió su mano con lentitud y esperó. No hubo palabras esta vez, solo un gesto de paciencia. El pastor alemán vaciló, su mente luchando entre la duda y la posibilidad de confiar. Finalmente, como si un impulso desconocido lo guiara, adelantó su cabeza y permitió que la mano del joven rozara su hocico. No huyó. No tembló. Solo permaneció allí. El contacto fue breve, pero significó todo. El joven sonrió, aunque su corazón latía con fuerza por la emoción. Sabía que este era solo el primer paso, pero era un paso importante. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró. El pastor alemán no entendía las palabras, pero sí la emoción detrás de ellas. Y por primera vez, en mucho tiempo, sintió que su mundo ya no era solo oscuridad y desesperanza. El vínculo entre ambos había comenzado. El sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando la casa con una luz dorada y cálida. Afuera, la brisa movía suavemente las hojas de los árboles, creando un ambiente pacífico que contrastaba con la incertidumbre que aún albergaba el pastor alemán en su corazón. Aunque los primeros signos de confianza se habían mostrado la noche anterior, su instinto seguía dividido entre la necesidad de protección y el miedo arraigado en su alma. El joven, con la paciencia que lo caracterizaba, decidió dar un paso más para fortalecer el vínculo con su nuevo compañero. No quiso forzar nada, así que optó por la rutina, la constancia y la suavidad de los pequeños gestos. Con movimientos calmados, preparó un pequeño espacio en la sala, colocando una manta gruesa y un cojín cerca del sofá. No era una jaula, ni un rincón olvidado. Era un sitio especial para el perro, un refugio dentro de su nuevo hogar. Cuando terminó de acomodarlo, se sentó cerca, sin invadir su espacio, permitiéndole observar y tomar su propia decisión. «Aquí estarás seguro siempre», susurró con una sonrisa. El pastor alemán no se movió de inmediato, pero sus ojos brillaban con una curiosidad contenida. Observó el nuevo rincón y luego al joven, como si intentara descifrar si aquello era realmente para él. Durante unos minutos el perro permaneció inmóvil, hasta que, con extrema cautela, se acercó y olfateó la manta. No encontró nada que lo hiciera retroceder. Finalmente, se dejó caer sobre el suave cojín, exhalando un leve suspiro. No era mucho, pero era un indicio de que algo en su interior comenzaba a cambiar. El joven, al ver aquel gesto, sintió una oleada de alivio. Sabía que no podía apresurar el proceso, pero aquel pequeño momento significaba un gran avance. «Bien hecho, amigo», dijo en voz baja, sin intentar tocarlo. Los días siguientes transcurrieron con la misma delicadeza. Cada mañana, el joven se levantaba temprano, preparaba algo de comida y se sentaba en la sala con el perro, sin apresurarlo.
Poco a poco, el pastor alemán empezó a moverse con más libertad dentro de la casa. Caminaba por el pasillo, olfateaba los muebles, se acercaba a las ventanas y miraba el mundo exterior con una mezcla de añoranza y temor. Una tarde, cuando el joven salió al jardín, el perro lo siguió, deteniéndose en la puerta. Parecía dudar si cruzar aquel umbral. El sol brillaba en el cielo, y el césped se extendía ante él como una invitación. El joven no dijo nada, solo se quedó quieto, dejándole decidir por sí mismo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el pastor alemán avanzó lentamente, sintiendo la hierba bajo sus patas por primera vez en mucho tiempo. Fue un momento simple, pero de una belleza indescriptible. El joven sonrió al verlo dar unos pasos más, olfateando el aire, explorando su entorno con una cautela cada vez menor. «Bienvenido a tu nuevo hogar», susurró, conmovido. El pastor alemán aún tenía mucho camino por recorrer, pero por primera vez sintió que aquel camino no tenía que ser recorrido solo. Los días pasaban con lentitud, cada uno marcando un nuevo avance en la recuperación del pastor alemán. Aunque los vestigios del miedo aún lo acompañaban, cada pequeño gesto, cada día sin amenazas, sin gritos ni castigos, le hacía comprender que esta nueva vida era distinta. Su instinto de supervivencia seguía alerta, pero ahora no solo existía la cautela. También estaba la curiosidad, la necesidad de descubrir y, sobre todo, de confiar. El joven había mantenido la paciencia y el respeto, permitiendo que el vínculo entre ambos creciera de manera natural. Había aprendido a interpretar el lenguaje del perro. Su mirada, la posición de sus orejas, el movimiento de su cola. Sabía cuándo darle espacio y cuándo ofrecerle compañía. Cada día, sin importar la rutina, siempre le hablaba con ternura, aunque no esperaba respuesta. «Hoy será un buen día, amigo, lo sé», susurraba cada mañana, al dejar el tazón de comida a su lado. El pastor alemán ya no dudaba en acercarse a comer. Aunque seguía mirando alrededor antes de dar el primer bocado, la ansiedad en su postura había disminuido. En varias ocasiones, el joven lo había sorprendido observándolo desde la distancia, como si intentara entender qué tipo de humano era aquel que no le exigía nada a cambio de su cuidado. Una tarde, el joven decidió llevarlo a su primer paseo fuera del jardín. Colocó una correa suave en su collar, sin apretar demasiado, y abrió la puerta. El pastor alemán no se movió de inmediato. Su mirada recorrió la calle, los árboles, los autos a lo lejos. Había pasado tanto tiempo en la oscuridad del abandono que el mundo exterior parecía abrumador. Pero cuando sintió la caricia de la mano del joven sobre su lomo, supo que no tenía por qué enfrentarlo solo. Avanzaron juntos, al principio con pasos cautelosos. El perro olfateaba el suelo. Giraba la cabeza con nerviosismo cada vez que un sonido fuerte rompía la calma. Pero el joven nunca lo apresuró. No importaba si tardaban más de lo habitual, si necesitaba detenerse para observar, para comprender que estaba a salvo. Lo importante era que avanzaban. El sol empezaba a ocultarse cuando regresaron a casa. El pastor alemán estaba agotado, pero no por el miedo, sino por la emoción de haber dado un paso más. Se acomodó en su rincón favorito, y por primera vez, en lugar de dormirse con los ojos entreabiertos por precaución, dejó escapar un suspiro profundo y cerró los ojos por completo. No había peligro. No tenía que estar en guardia. Esa noche, el joven se sentó a su lado y pasó su mano por el grueso pelaje de su espalda. Sintió el calor de su cuerpo, la respiración tranquila y acompasada. Rió, sabiendo que había valido la pena cada esfuerzo, cada palabra susurrada con paciencia. Aquel perro que una vez fue solo un alma herida en la tormenta, ahora tenía un hogar, una segunda oportunidad, y lo más importante, alguien en quien confiar. El pastor alemán abrió los ojos por un instante y lo miró. No había miedo en su expresión. Por primera vez, en su mirada se reflejaba algo diferente. Gratitud. «Eres increíble, amigo»,
Lo lograste, murmuró el joven, antes de apagar la luz. En el silencio de la noche, el pastor alemán dejó escapar un leve suspiro y se acomodó mejor en su manta. Por primera vez en su vida, no soñó con la huida, ni con el dolor, ni con el frío. Soñó con el calor de un hogar, con la promesa de mañanas tranquilos, con la certeza de que, sin importar lo que pasara, nunca volvería a estar solo. Si esta historia te inspiró, recuerda, la valentía y la compasión pueden superar cualquier desafío. Suscríbete al canal, deja un like y compártelo con alguien que ama las historias conmovedoras como esta.